en las dos mallas, de un lado y del otro, y después con las corrientes en las mallas tenían que partir del punto X, hacer la caída en esa resistencia, sumarle la pila, esa de 4 volt, después hacer la caída en la resistencia del lado de enfrente, y ahí ya tenían la diferencia potencial. Era lo único que puede ser raro, es el tema de que apareció por ahí esa pila en diagonal, digamos, ¿no? Pero no era complicado. Y el 5 tampoco era demasiado complicado. Pero bueno, y los demás más o menos pudieron, el tiempo más o menos, el tiempo les alcanzó. Sí, profe, bien, por suerte. Bueno, me alegro. Bueno, vamos a esperar hasta I5 y vamos a empezar con un tema nuevo, que es la parte de magnetismo. Profe, yo le puse una consulta a Julián, del TP, de Python. ¿Cómo no? Dale. Sí. Le hago una consulta. Vio que en el primer punto del TP de Python, o sea, nosotros obteníamos un cálculo a partir de Python y aparte teníamos que hacerlo escrito. Si no nos llega a dar lo mismo, ¿significa que está mal? A ver, si vos lo haces al cálculo, por una parte, hacer la simulación con Python, debería darte algo bastante similar a si lo haces a mano, ¿no? De forma analítica, con las ecuaciones. Es decir, si eso no te coincide, algo está andando mal. Probablemente sea la cuenta, digamos, el programa yo lo estuve probando bastante y pareciera funcionar bien, pero podría fallar también, ¿no? Habría que ver particularmente en dónde te está dando problemas. Perfecto, pero lo más seguro es que sea lo escrito, ¿no? Porque, o sea, lo de Python... Puede ser. Es más seguro. Si querés, podés pasarme por mail captura de pantalla o alguna foto de las cuentas que vos sacás, a ver si lo puedo mirar y quizá colaborar, ayudarte un poco a encontrar el error. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Oye, profe, muchas gracias. Así que, no, bárbaro. Ya que estoy, aprovecho para responder consultas relacionadas. Ahí, Mateo había mandado un mensaje por la plataforma que me dice ya lo pudo resolver. Buenísimo, Mateo. Y Juan Pablo, que se te complicó con los circuitos, Juan Pablo. Bueno, ahí después quizá te referías a la pregunta de Javier respecto al parcial, ¿no? O al TP. Cualquier cosa, contanos. Y ya que estoy, te saludo, Sergio. ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien. ¿Todo bien, Sergio? Bien. ¿Quién está en el Zoom física? Hay dos Zoom física. Yo tengo abierto un par de cuentas porque tenía la intención de grabar. Estoy como desde dos ángulos distintos. Espera. No, pero déjalo, Julián, así podés grabar. A ver, exacto. Ahí va. Bueno, si te parece, arrancamos con campo magnético. ¿Se ve la pantalla? Se ve perfecto, Javi. Se ve perfecto. Bueno, bárbaro. Bueno, entonces vamos a arrancar con un tema nuevo, que es la parte de magnetismo y la parte de campo magnético. Anteriormente, cuando hablábamos de campo eléctrico, estábamos hablando de cargas que estaban en reposo, ¿no? Cuando hablamos de campo magnético, ya lo asociamos con cargas en movimiento, ¿no? El campo magnético es una propiedad de la naturaleza
al igual que lo es el campo eléctrico, que lo es un campo de temperatura, que lo es el campo gravitatorio, que son los distintos campos, ¿no? Es una propiedad de la naturaleza, como se los acabo de decir. ¿Cómo se manifiesta ese campo magnético? Y bueno, se puede manifestar, por ejemplo, a través de algunos elementos, ¿no? Como, por ejemplo, el imán. El imán es un material que tiene un campo magnético considerable, ¿no? Es un material natural que se puede encontrar en la naturaleza y que ya de por sí tiene un campo magnético considerable. Esos son los imanes naturales. También hay imanes que los hace una persona, digamos, que los puede fabricar y les puede dar una imantación, y que esa imantación dure durante un cierto tiempo. Sigamos. Vamos a la introducción de esto. Bueno, y nosotros utilizamos en nuestra vida cotidiana un montón de fuerzas magnéticas, ¿no? Estas fuerzas se ven en el corazón del ser humano, en los motores eléctricos, en los tubos de televisión, en los hornos a microondas, en los parlantes, en las impresoras. Los aspectos más conocidos son lo de los imanes, ¿no? Un ejemplo de esta interacción del campo magnético es la brújula que nosotros tenemos, ¿no? La brújula se va a orientar de acuerdo a la parte rojita, digamos, o la aguja, la punta de la brújula, se va a orientar hacia el polo norte geográfico, ¿no? Que ahora vamos a ver alguna otra cosa. Entonces, básicamente, cuando hablamos de magnetismo, sería hacia el polo norte magnético, no el geográfico, ¿no? La brújula. Sí, sería hacia el polo norte magnético, exactamente, claro. Correcto. Ok. Que sería el polo sur geográfico, ¿no? No, digamos, hay un pequeño ángulo entre lo que sería el norte magnético y el norte geográfico. La brújula, digamos, sí, ¿no? Claro, la brújula tiene dos polos, digamos, y en realidad no es que apunta ni para el sur ni para el norte, ¿no? Lo que hace es alinearse de acuerdo a la línea de campo. Uno le puede pintar la brújula de un lado rojo, y ya sea del sur o del norte, bueno, y de eso nos dirá hacia dónde apunta. Pero en principio lo que hace es alinearse con las líneas de campo. Alinearse con la línea de campo, perfecto. Claro, correcto. Bueno, entonces, cuando hablamos de magnetismo, hablamos de cargas en movimiento, ¿no? A diferencia ahí está puesto en rojo, a diferencia de las fuerzas eléctricas que actúan sobre cargas estén o no en movimiento, las fuerzas magnéticas solamente actúan en cargas que se mueven. Los fenómenos magnéticos fueron descubiertos hace muchos años, hace 2500 años, bueno, un poquito de historia, en la ciudad de Magnesia, y estos trozos de material que aparecían, que tenían esa particularidad de atraer a materiales como el hierro, se llamaban imanes, ¿no? Que son imanes permanentes. La Tierra en sí misma es un gran imán, y ahora vamos a ver una foto un poco más ilustrativa, que acá podemos observar lo que recién nos mencionaba Julián, ¿no? En rojo sería el eje de la Tierra, ¿no? El polo sur, este polo sur está un poco desplazado respecto del eje de la Tierra, y la brújula apunta cómo van las líneas de campo, ¿no? Fíjense que apunta como que el polo norte magnético estaría acá arriba, ¿no?
y el polo sur, y que se coincidiría con el polo sur geográfico. ¿No? Lo dije bien, Juliana, eso, ¿no? A ver, claro, es decir, uno puede imaginar lo que estaría mostrando ahí el esquema, sería como si la Tierra tuviera un gran imán en el centro, ¿no? Es decir, ese imán que tendría en el centro de la Tierra tiene dos polos de ya. Las líneas de campo salen desde el polo norte del imán y se dirigen hacia el polo sur, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? Cuando uno usa una brújula, uno no usa una brújula en el centro de la Tierra, ¿no? Uno usa una brújula en la superficie terrestre. Entonces, en la superficie terrestre, las líneas de campo, ¿sí?, apuntan en la dirección desde el sur, digamos, hacia el norte. Ahí se ven en las flechitas unas pequeñas flechitas celestes, ¿sí? Sí. Eso es lo que hace, digamos, claro, eso es lo que hace, ahí hay pequeñas brújulas también. Si uno tiene una brújula en la mano, digamos, en la superficie terrestre, la partecita que está pintado en rojo, ¿sí?, ahí de ese rombo, es el polo norte de la brújula. Y el polo norte de la brújula apunta, ¿no?, en la misma dirección de las líneas del campo magnético terrestre, es decir, tiene que apuntar hacia el norte geográfico. Ahí un poco entonces hay que pensarlo con cuidado porque se puede prestar a una confusión, ¿no? Si uno dice, bueno, el campo magnético de la Tierra, ¿dónde está el polo norte magnético de la Tierra? ¿Sí? El polo norte magnético de la Tierra está hacia abajo, hacia el sur. Entonces ahí hay algo que se podría llegar a prestar a confusión y hay que pensarlo bien, ¿no? Entonces cuando uno tiene una brújula en la mano, el polo norte magnético de la brújula termina apuntando hacia el polo norte geográfico aproximadamente, ¿no? En realidad apunta hacia lo que se le llama el polo magnético, ¿sí?, que está un poquito desplazado, ahí se ve que hay un pequeño ángulo. Acá se ve este desplazamiento, ¿no? Este es el eje terrestre en rojo y este es el polo del imán. Sí, y eso es dinámico también, se va moviendo, digamos, hay mapas o hay páginas en internet que van traqueando cómo se va moviendo el polo magnético a medida que pasan los años, ¿no? Y últimamente, en los últimos años, se fue acelerando eso. Es decir, se desplaza a varios kilómetros por día ese polo magnético, ¿no? Es más, se cree que en algún momento lo que va a pasar es que los polos de la Tierra se van a invertir, como ya ha pasado otras veces en la historia, y hay registros geológicos de eso, ¿no?, que se han encontrado en las profundidades del mar, en magnetitas naturales. Se ve como cada cierta cantidad de miles de años los polos de la Tierra se invierten, ¿no? Entonces, Julián, sí. ahí pregunta uno de los chicos, ¿viste? Comenta también si justamente Sí. el campo magnético se debe a la rotación del núcleo, ¿no? Claro, exactamente. El núcleo está bien lo que dice ahí, que contiene hierro y níquel. Una particularidad del núcleo, ¿no? Uno se lo imagina como lava, todo a muchísima temperatura. Lo que es el núcleo de la Tierra está en estado sólido, ¿no? Eso es una cosa importante para tener en cuenta. Está a miles de grados, pero está en estado sólido por la gran presión. Después hay aparte es el manto, hay algo que está en estado líquido rodeando ese núcleo sólido, y ahí se generan como corrientes, ¿no?, por las diferencias de temperatura. Es decir, hay todo un flujo y una dinámica de ese material que está fundido. Entonces, un poco el movimiento de ese material fundido es lo que da lugar al campo magnético, ¿no? Cómo se desplazan las cargas. Es algo muy complejo que recién, digamos, se entendió, no sé si está del todo demostrado todavía, pero se entendió en los últimos años, digamos, en las últimas décadas, ¿no? La disciplina que estudia eso se llama magnetohidrodinamia, es decir, cómo se genera el campo magnético o cómo influye el campo magnético al movimiento del manto de la Tierra. Es bastante complejo, digamos, no es muy trivial. Supongo que incluso algunas cosas no deben estar del todo explicadas, ¿no? Porque no me queda muy claro a mí, que yo también lo leí eso, que es re interesante la rotación del campo magnético de la terrestre. Sí. ¿Cómo es posible que eso o sea, cómo asociar eso con la rotación del núcleo, ¿no? Porque eso implicaría de alguna manera una especie de
inversión de la rotación. Sí, se da como un efecto dínamo, ¿no? Es decir, el mismo movimiento genera el campo magnético o ciertas corrientes, y las corrientes generan un campo magnético y se van como retroalimentando esas dos cosas. Entonces, bueno, pero fundamentalmente los movimientos que ocurren, hay como movimientos de convección, ¿no? Es decir, hay fluidos que se están desplazando desde el interior del manto hacia el exterior o viceversa, y esos movimientos, esas corrientes son las que terminan originando el campo magnético, ¿no? Por lo menos hasta donde yo leí. No, sí, eso sí, yo también lo leí, está bueno porque también justamente hay registros geológicos de todo eso. Pero lo que yo digo es cómo compatibilizás, con esos registros geológicos, el hecho de que se invierta el campo magnético terrestre con la teoría de que está generada por movimientos internos de la Tierra, ¿no? Porque de alguna manera a mí me suena como que, bueno, ya lo vamos a ver con los chicos, ¿no? Más adelante, que eso implicaría de alguna manera que se invierte la rotación de ese material interno que tiene la Tierra, ¿no? Sí, probablemente se invierta la rotación o se invierta el sentido de las corrientes. La verdad que es un tema, es un tema bastante complejo. La verdad que, bueno, no soy experto en eso, un poco toco de oído de lo que he leído, ¿no? Pero bueno. Nos ilustraron bastante con respecto a esto. ¿Les quedó claro, chicos, el tema del campo magnético terrestre, que el eje está un poco desplazado respecto del eje terrestre, está un poquito desplazado respecto del eje magnético, y ese eje se va moviendo, digamos, el magnético, a punto tal que lo que dice Julián, que por ahí dentro de muchos años se puede llegar a invertir, y surgieron todas esas discusiones. A ver, pero para irnos al plano terrestre, digamos, si yo estoy parado sobre la Tierra, las líneas de campo magnético son paralelas a la Tierra, ¿no? Porque si bien la Tierra es una esfera, parece que, como es tan grande esa esfera, parece que fuera plano, ¿no? Sin ser terraplanista, las líneas de campo magnético son paralelas a la Tierra. Bueno, veamos un poquito ahora el tema de los imanes, ¿no? Estos elementos que nos marcan la presencia de un campo magnético, ¿no? Podemos definir a los imanes como unos materiales que tienen un campo magnético significativo. Los imanes tienen dos polos, digamos, un polo norte y un polo sur. Las líneas de campo magnético salen siempre del polo norte y van hacia el polo sur. Fíjense que hay una diferencia de cuando hablamos de una carga positiva, ¿no? Las líneas de campo eléctrico salían de la carga positiva y se iban hacia el infinito, ¿no? Estas líneas de campo magnético salen del polo norte del imán, van al polo sur y vuelven, digamos, son circulares. En realidad también esas líneas pasan por dentro del imán, ¿no? Y básicamente lo que hay que saber, que intuitivamente ya alguna vez en la vida lo deben haber probado, que los imanes de signo opuesto se atraen, ya sea norte con sur o sur con norte, ¿no? Básicamente lo único importante es que sean los polos opuestos. Y que los imanes de igual polo se repelen, ya sea norte con norte o sur con sur. ¿Qué significa que se atraen? Y que va a haber una fuerza que los va a hacer unir, ¿no? Esa fuerza va a ser una fuerza magnética, o que se repelen, va a haber una fuerza que los va a hacer separar. No obstante, los imanes, tanto en el polo norte, como muestra la figura bueno, acá vemos que los imanes de polos opuestos se atraen y los imanes de polos iguales se repelen. Y los imanes atraen a materiales ferrosos, digamos, sin importar
el polo, ¿no? Tanto el polo norte como el polo sur, si yo pongo un clavo, me lo va a traer y me lo va a hacer pegar contra el polo norte o bien contra el polo sur. Si yo pongo una brújula, esa brújula, el polo norte, se alinea con las líneas de campo magnético, ¿no? Se alinea con la línea de campo magnético, o sea, el polo norte, la parte rojita de la aguja va a apuntar hacia el polo sur del imán, ¿no? Es como que toda esta tierra la considerara como un imán cuyo polo sur está acá y polo norte está acá, ¿no? Entonces, vamos a ver un poquito más sobre polos magnéticos. La primera particularidad importante de magnetismo es que no existen los monopolos magnéticos. Así como yo podía tener una carga positiva y una carga negativa, no existen, por lo menos hasta ahora, los monopolos magnéticos. O sea, no puedo separar un polo norte y un polo sur. Si yo corto un imán por la mitad, que tiene un polo norte y un polo sur, automáticamente me va a aparecer en el trozo izquierdo un polo sur del lado derecho y un polo norte en el trozo derecho del lado izquierdo. Entonces yo no puedo aislar los polos magnéticos, decir de este lado tengo un polo sur y de este lado tengo un polo norte. No se pueden separar. Ahora hay un experimento que lo hizo este amigo Oester, que hizo lo siguiente, ¿no? Agarró y colocó una brújula, un cable, puso un cable sobre la Tierra, ¿no? Y colocó una brújula, ¿no? Esa brújula apuntaba hacia el polo norte terrestre, ¿no? Porque no circulaba ninguna corriente. Luego le hizo circular una corriente a ese cable, ¿no? Lo conectó a una pila, a cualquier tipo de corriente, y vio que la aguja se desviaba. Y después hizo circular la corriente en sentido opuesto y vio que la aguja del polo norte se desviaba para otro lado, ¿no? Evidentemente, si esa aguja se desvió es porque va a aparecer una fuerza magnética, ¿no? Que esa fuerza magnética también depende de hacia dónde circula la corriente, ¿no? Por eso me desvía la aguja de la brújula para un lado o para el otro. Sigamos avanzando un poquito más. Campo magnético, ¿no? Vamos a ver un poquito algunas diferencias que hay entre campo magnético y campo eléctrico. Campo eléctrico. Una distribución de carga en reposo crea un campo eléctrico en el espacio circundante, ¿no? El campo eléctrico ejerce una fuerza sobre cualquier carga de prueba que le pongo, que es igual a Q por el valor del campo. Ahora, el campo magnético, una carga o corriente móvil, crea un campo magnético en el espacio circundante, ¿no? Fíjense que antes era en reposo y ahora es una carga moviéndose, un campo magnético. El campo magnético ejerce una fuerza sobre cualquier otra carga o corriente en movimiento presente en el campo. O sea, el campo magnético ejerce una fuerza sobre una carga que se está moviendo. Si la carga está quieta, no ejerce ninguna fuerza el campo magnético. Entonces, pasamos de un problema estático, que era el campo eléctrico, que ejercía fuerzas, una carga esté o no en movimiento, sobre otra carga de prueba, que esté o no en movimiento, mientras que el campo magnético es necesario que la corriente circule, que la carga se mueva y que la carga, para que aparezca una fuerza, la otra carga también se mueva. Bueno, al igual que el campo eléctrico, el campo magnético es una magnitud vectorial, o sea, es una magnitud que está asociada a un punto en el espacio. El campo eléctrico lo representábamos con la letra E, y el campo magnético
lo vamos a representar con la letra B. Obviamente la letra B larga con el signo de vector arriba, porque es un vector. Las líneas de campo son estas que están dibujadas en celeste, salen del polo norte, van al polo sur y también pasan por dentro del imán, ¿no? Son líneas cerradas. Y el vector campo eléctrico en cualquier punto de esas líneas es tangente a las mismas. Entonces, el vector campo eléctrico es tangente, fíjense, acá es tangente ahí, acá es tangente acá si tuviera que dibujarlo lo dibujaría así, acá lo dibujaría así, siempre es tangente a las líneas de campo. Bueno, entonces ahora vamos a ver lo primero que se descubrió o que se comprobó de, no sé si lo primero, digamos, pero es lo primero que vamos a ver nosotros, es el tema de las fuerzas magnéticas sobre cargas móviles. Entonces, la fuerza magnética ejercida sobre una carga en movimiento tiene 4 características principales. La primera es que su magnitud es proporcional al valor de la carga. O sea, a mayor carga, mayor fuerza. A menor carga, menor fuerza. La segunda característica es que la fuerza magnética también es proporcional a la intensidad del campo magnético. ¿Ve? O sea, ¿se acuerdan que el campo magnético lo representábamos con la letra B y a mayor valor de B, mayor valor de campo magnético, la fuerza va a ser mayor. También la fuerza magnética es proporcional, depende de la velocidad con que se está moviendo la carga. Y aquí aparece la cuarta característica, indica que la fuerza magnética no tiene la dirección del campo, sino que es perpendicular al plano formado entre el campo y la velocidad. Una cosa rara, ¿no? Hasta ahora, ¿se acuerdan que cuando teníamos una carga que la poníamos en un campo eléctrico, esa carga se movía en la misma dirección que la línea de campo, ¿no? Ahora no, la fuerza tenía la misma dirección que la línea de campo. Ahora no. Ahora, si yo tengo un campo magnético en el espacio y tengo un cuerpo que se mueve con una velocidad determinada, la fuerza que aparece sobre esa carga es perpendicular al plano formado por el vector velocidad y el vector campo magnético. Bueno, vamos a verlo un poquito más acá. Bueno, entonces, fíjense, es lo que le acabo de decir, ¿no? La fuerza magnética sobre una partícula con una carga en movimiento es igual a Q. Decíamos que era proporcional a la carga, ¿no? Primero veamos todas las proporcionalidades que hay. Dijimos que a mayor carga, mayor fuerza, a mayor velocidad, mayor fuerza, y a mayor campo eléctrico, mayor fuerza. Por eso los 3 miembros están en el numerador, ¿no? No en el denominador, porque no disminuye con ninguno de esos. Y después dijimos que el plano en el que se encuentra el vector fuerza no es la dirección de la línea de campo, sino es un plano perpendicular entre B y entre B corta, que es la velocidad, y B larga, que es el campo magnético. Y cuando hablamos de perpendicularidad, hablamos de producto vectorial, ¿no? Por eso le ponemos un producto vectorial, porque el producto vectorial de 2 vectores me da un vector perpendicular al plano en el cual se encuentran esos 2 vectores. ¿Hasta ahí vamos, chicos? ¿Van entendiendo esto? ¿Sí? Sí, profe. Una pregunta. Bueno. ¿Por qué en este caso, por qué la fuerza sería perpendicular? O sea, ¿hay algún motivo? Porque se comprobó experimentalmente que era así, digamos, ¿no?
nada más que por eso. Es perpendicular a ese plano. Entonces, fíjense, una carga que se mueve en forma paralela al campo magnético, tengo una línea de campo que van así, ¿no? Van en esta dirección. Y la carga se mueve en la misma dirección, o sea, en la misma dirección puede o no tener el mismo sentido, pero si se mueve en la misma dirección, la fuerza que experimenta es cero, ¿no? Porque fíjense, esto es, si yo quisiera sacar el módulo de la fuerza, es el módulo de Q por B por B larga por el seno de tita. Y si se mueven en forma paralela, el ángulo es de 0 o 180 grados. Si el ángulo es de 0 o 180 grados, el seno de ese ángulo va a ser 0. Por lo tanto, si la carga se mueve en el mismo plano del campo eléctrico, en la misma dirección del campo eléctrico, tenga o no el mismo sentido, la fuerza resultante va a ser 0. Ahora veamos el segundo caso, el caso B, ¿no? El caso B. Supongamos que tenemos un campo magnético B, un campo magnético que va en la dirección del piso, y una carga que se mueve en esta dirección, ¿no? Que se mueve con una velocidad v en esta dirección. La carga se mueve en esta dirección. Aparece una fuerza, como dijimos, que es perpendicular al plano del piso, ¿no? Aparece una fuerza perpendicular al plano del piso. Ahora, la pregunta sería decir, bueno, esa fuerza, Javier, ¿por qué la dibujaste para arriba y no para abajo? Bueno, aquí se aplica la regla de la mano derecha, como en todo producto vectorial, ¿no? Se va con la mano derecha, se pone en la velocidad y se va hacia el campo, ¿no? Fíjense que la velocidad va para allá, voy hacia la línea de campo y mi dedo gordo apunta hacia arriba. Por lo tanto, por la regla de la mano derecha, la fuerza es hacia arriba. Y obviamente en la parte C vemos que esa fuerza es máxima cuando el ángulo es de 90 grados, ¿no? ¿Por qué? Porque el seno de 90 grados, cuando el seno de un ángulo es máximo, cuando el ángulo es de 90 grados, porque el seno de 90 grados es igual a 1. Entonces, la pregunta sería ahora, Javier, vos lo hiciste hasta ahora para una carga positiva. ¿Qué pasa si la carga es negativa? Bueno, el consejo es que siempre lo hagan para una carga positiva con la regla de la mano derecha. Y digan, si la carga es negativa, va al revés. Entonces, fíjense acá, en el dibujito la carga es positiva, ¿no? La carga es positiva. Voy desde el vector velocidad al vector campo magnético. El dedo gordo va para arriba, la fuerza va para arriba. Y para no complicarme la vida, digo, si la carga fuera positiva, la fuerza va exactamente al revés de cómo va si la carga es positiva. O sea, la fuerza va para abajo, si la carga es negativa. Que es exactamente el caso que tengo aquí abajo. Bueno, entonces, hasta ahora, ¿qué es lo que vimos? Que la fuerza en un campo magnético es igual a Q por la velocidad, producto vectorial, vector campo magnético. Sigamos un poquito. Bueno, esto es lo que hay que saber, ¿no? Dice acá, la regla de la mano derecha. Fíjense que en el primer ejemplo, yo voy esta flecha, o sea, pongo toda la palma de mi mano así, y voy como me marca esta flecha negra, voy hacia B. Entonces el vector F es perpendicular. Ahora fíjense, acá, ¿no? Es perpendicular hacia arriba. Y fíjense acá este caso. Yo pongo toda mi mano acá, así, en B, y voy en B velocidad.
y voy hacia el vector B. Mi dedo gordo apunta hacia abajo. Entonces, la fuerza va hacia abajo. Cuando voy así y cuando voy así de esta manera. Bueno, y cuando la carga es negativa, aplico exactamente lo mismo que cuando la carga es positiva, pero le pongo el sentido al revés. ¿Vamos entendiendo, chicos? ¿Entendieron ahí la regla de la mano derecha? Sí, Javier. Perfecto. Bueno. Después hay otra también que es poniendo los 3 dedos así, que bueno, algunos la utilizan, si quieren pueden utilizarla. Para mí me resulta la más cómoda así de esta manera. Ahora vamos a ver las unidades del campo magnético. Bueno, las unidades del campo magnético, acá hay un pequeño desarrollo, Newton segundo sobre Coulomb por metro, bueno, acá puso en ampere, Coulomb sobre segundo. Bueno, conclusión, la unidad del campo magnético es Tesla, en unión a Nikola Tesla. Un Tesla, que se escribe un T mayúscula, es un Newton dividido ampere por metro. Esa es la unidad más conocida, el Tesla. Otra unidad de campo magnético no tan conocida es el Gauss, ¿no? Un Gauss es igual a 10 a la menos 4 Tesla. El campo magnético justamente por eso es el Gauss, ¿no? Porque el campo magnético de la Tierra es del orden de 10 a la menos 4 Tesla. Es del orden de 10 a la menos 4 Tesla. O sea, es un campo magnético muy pequeño el de la Tierra, ¿no? Es un campo magnético pequeño, del orden de un Gauss. Hay campos magnéticos, los campos magnéticos que ocurren en los interiores de los átomos son del orden de 10 Tesla. Bueno, se utiliza para estudiar los espectros atómicos, y el campo magnético más estable que se haya producido hasta el presente, probablemente esto sea viejo, en un laboratorio, es de 45 Tesla. Algunos electrosimanes de pulso producen 120 Tesla aproximadamente durante un tiempo muy rápido, ¿no? De alrededor de 10 milisegundos. Y se cree que el campo magnético en la superficie de una estrella de neutrones es de 10 a la 8 Tesla. Fíjense que el campo magnético terrestre es bajo, y yo muchas veces pregunto, ustedes vieron, por ejemplo, los mástiles de las banderas, ¿no? Los mástiles de la bandera, ¿de qué son habitualmente? Los mástiles de las banderas que se izan en las plazas y ese tipo de cosas. ¿De qué son? ¿De plástico, de madera, de hierro? ¿De qué son habitualmente? De hierro. De hierro, correcto, ¿no? De hierro. Y el hierro es un material conductor, ¿no? Entonces, si el rayo, después más adelante lo vamos a ver, es como que busca el efecto punta, digamos, y si cae un rayo justo en una zona cerca al mástil terrestre, probablemente caiga sobre el mástil de una bandera, ¿no? La corriente de un rayo es muy grande, ¿no? Son muchos amperes. Y yo pregunto, si cae un rayo sobre un mástil terrestre, ¿el mástil se dobla o no? Bueno, lo primero que hay que tener en este caso es, como yo se lo dije, que es importante en ingeniería, es tener sentido común, ¿no? Y decir, en principio no se dobla, ¿no? Porque yo la verdad nunca vi un mástil de una bandera en una playa doblado. Entonces, evidentemente, intuitivamente diría, no se dobla. ¿Pero por qué no se dobla? Si hay una corriente muy grande y hay un campo y el campo magnético es muy pequeño.
Bueno, en realidad no se dobla porque el campo magnético es muy pequeño. Creo que me apresuré con este ejemplo, porque todavía no vimos que la fuerza también depende de la corriente, ¿no? Que en vez de ponerle la fuerza como Q por B, bueno, Q por B, B es la variación, la derivada de la velocidad, la derivada de X respecto del tiempo, ¿no? Y la variación de la carga respecto del tiempo es una corriente. Entonces también la fuerza se puede poner en función de la corriente. Y por eso digo que como el campo magnético terrestre es pequeño, por más que le caiga un rayo encima de un mástil, ¿no? Porque si, a ver, el campo magnético es así en la Tierra, el rayo está así. El rayo entra acá arriba, la fuerza que le va a producir a este mástil es una fuerza así como mi dedo de la mano izquierda, una fuerza de corte, ¿no? Porque va a ser perpendicular al plano del mástil y el plano del campo magnético. Pero bueno, como el campo magnético es pequeño, el mástil no se va a romper. Es solo un ejemplo que me apresuré porque... Sí. Javi, no sé si por ahí ya lo tenés en tu presentación, ¿no? Pero muy interesante también lo que pasa con las palomas y otro tipo de animales. No sé si lo mencionás en algún momento, si es así. No lo tengo en la presentación, si lo podés mencionar estaría bueno. Hay algunos animales, como por ejemplo decía las palomas y quizá alguna otra ave, que van acumulando en su cerebro pequeñas cantidades de óxido de hierro, ¿no? Terminan sintetizando como magnetita, como un pequeño imán. Y eso, al orientarse de acuerdo al campo magnético terrestre, se ve que produce alguna perturbación en alguna neurona lindera y le permite a la paloma saber hacia dónde está volando, ¿no? Es decir, tiene una brújula en el cerebro, literalmente. Incluso se hicieron estudios para saber si los humanos también teníamos esa capacidad, ¿no? Y hay un par de estudios ahí un poco controversiales, pero bueno, en principio es una realidad el hecho de que animales como las palomas tienen una especie de sexto sentido, ¿no? Que es la posibilidad de experimentar la dirección del campo magnético terrestre. Mira, eso claro, por eso se deben usar las palomas mensajeras, ¿no? Porque se orientan y se deben orientar en función Exactamente, de eso. lo deben combinar seguramente con alguna memoria visual del terreno, ¿no? Pero bueno, es cierto que pueden sentir el campo magnético. Correcto. Bueno, veamos un ejemplo muy simple acá. Y dice, un haz de protones, cuya carga Q es igual a 10 a la 6 por 10 a la menos 19 coulomb, se mueve a 3 por 10 a la quinta metros sobre segundo, ¿no? Una velocidad importante, ¿no? A través de un campo magnético uniforme con una magnitud de 2.0 Tesla, dirigido a lo largo del eje positivo, como se indica en la figura, y forma un ángulo de 30 grados. Bueno, entonces, tenemos un campo magnético B que está dibujado en celeste, que es un vector, como se muestra acá en la figura. Ese haz de protones, cuya carga las conozco, se mueve con una velocidad que forma un ángulo de 30 grados con B. Entonces aquí el problema lo dividimos en dos. Primero vamos a hallar el módulo de esa fuerza, ¿no? Y el módulo de esa fuerza, habíamos dicho, ¿se acuerdan que era Q por B, producto vectorial B larga? ¿No? Y bueno, acá pongo el producto, el módulo, lo pongo como los módulos de la velocidad del módulo de B y pongo el seno del ángulo. Bueno, reemplazo acá por esos valores, el valor de carga, el valor de la carga de los protones, el valor de la velocidad con que entran los protones, el valor del campo magnético, que es 2 Tesla, y el ángulo que forman el campo magnético y la velocidad, ¿no? Entonces la fuerza es igual a 4,8 por 10 a la menos 4 newton.
Ahí el problema no está resuelto, porque yo estoy diciendo que la fuerza es igual a 4,8 por 10 a la menos 14 newton. Y de acuerdo a la regla de la mano derecha, ¿qué dirían ustedes? ¿Para dónde apunta? Evidentemente va a apuntar en el sentido del eje Y, ¿no? Porque es un plano perpendicular a ese plano. Pero ¿para dónde apunta? ¿Para abajo o para arriba? ¿Y por qué dirían eso? Para arriba. Para arriba. Me parece que no. Para mí para abajo, porque si Para tenés abajo. que ir de B para B larga. Exactamente, hagan la regla de la mano derecha, fíjense, ¿no? Van de B corta a B larga. Para ir de B corta a B larga, el dedo gordo, ¿cómo queda? Mirando para dónde. Para abajo, ¿no? Voy desde, imagínense que en el plano del pizarrón, en el plano del escritorio sobre el cual tienen apoyada la computadora, tienen a su izquierda un vector B que sale así, y un vector B de velocidad que sale así, y un vector paralelo al tablero de la computadora, que sería el campo magnético. Entonces, cuando yo voy de B corta a B larga, mi dedo gordo va hacia abajo. Por lo tanto, la fuerza va en el sentido de menos J. También lo pueden ver por el tema de los productos vectoriales, ¿no? Y por K es igual a menos J, ¿no? Eso también se puede ver. Y a ver, tratemos de pensar un poquito ahora entre todos. Esta es otra cosa que les quería decir. Fíjense que acá hay todas cruces dibujadas, ¿no? ¿Qué significa esas cruces? Significa que el campo magnético está entrando adentro de la pantalla de la computadora. Cuando el campo magnético está entrando adentro de la pantalla de la computadora, se dibuja como una cruz, o cuando está entrando dentro de una hoja. Cuando está saliendo de la pantalla de la computadora, o sea, me está pegando a mí, el campo magnético, se dibuja como un punto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando ustedes ven una cruz, saben que el campo es como la cola del vector, lo que se ve, ¿no? Y cuando sale, es como que se ve la punta del vector, por eso se ve un punto. Y tengo un elemento de carga negativa, que podría ser un electrón, que entra con una velocidad v. Así, de esta manera. Fíjense, yo tengo el campo magnético que está entrando adentro de la cámara, y la velocidad con que sale este bichito es así, ¿no? Fíjense, esta sería la velocidad, ¿no? El vector velocidad, y el vector campo magnético sería así, estaría entrando adentro de la cámara, ¿no? Y la carga es negativa. Mi pregunta es, ¿hacia dónde se va a desviar? Obviamente que va a aparecer una fuerza, ¿no? ¿Hacia dónde se va a desviar? ¿Hacia arriba o hacia abajo? ¿Y por qué? Hacia arriba puede ser, porque, o sea, si yo pongo la mano derecha desde el vector B corta al vector B larga, ¿no iría hacia arriba? ¿Y eso cuándo dijimos que iba hacia arriba? ¿Cuando era positiva o cuando la carga era negativa? Cuando era positiva, entonces iría al contrario, trayectoria 3. Exactamente, sería exactamente al revés. Entonces, siempre miremoslo como una carga positiva, ¿no? Entonces, yo acompaño la velocidad con mi mano y después doblo los dedos para el lado del campo. La fuerza va para arriba, entonces se desviaría hacia arriba. Pero eso es para una carga positiva. Entonces, para una carga negativa, lo hago exactamente igual, pero al revés. Digo, la fuerza en vez de ir para arriba, va para abajo. Por lo tanto, la trayectoria que va a describir esa partícula
negativa es la trayectoria 3. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todos lo entendieron esto? Acá el secreto de esto es entender la regla de la mano derecha, nada más que eso. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Bueno. A ver. Bueno, acá es resaltar un poquito más lo que acabamos de decir. En realidad, todo este PowerPoint sigue mucho, de hecho, copié y pegué para hacerle totalmente claro la parte del CIARS. Y acá, para tener cuidado, ¿no? Que lo que dice es que el campo, líneas de campo magnético. Dice, cuidado, las líneas de campo magnético no son líneas de fuerza, son líneas de campo. Fíjense, si yo acá tengo un imán que tiene un polo norte y un polo sur, las líneas de campo son así, el vector campo magnético es tangente a las líneas de campo. ¿Dónde hay mayor intensidad de campo? También está bueno ver. Bueno, donde hay mayor cantidad de líneas de campo, ¿no? Hay mayor intensidad de campo. Y después, si las líneas de campo van así y pongo una carga positiva, no es como era en electrostática, que la carga se movía de esta manera, con esta fuerza, ¿no? Acá la fuerza que aparece es perpendicular al plano formado por el campo y por la velocidad, ¿no? O sea, si pongo una carga quieta, no pasa nada, no aparece una fuerza. Esa carga se tiene que mover con una velocidad dentro de un campo magnético. Si esa carga se mueve con una velocidad dentro del campo magnético, aparece una fuerza hacia arriba, digamos, ¿no? Es como que esta carga empezaría a subir de alguna manera. Bueno, ahora veamos el concepto de flujo, ¿no? Que el concepto del flujo es el mismo concepto de siempre, ¿no? Es, por ejemplo, si yo tengo una ducha en la cual tiene determinada cantidad de agujeros y sale agua, el flujo de agua a través de esa ducha va a ser la cantidad de agujeros que tiene en esa área, ¿no? O la cantidad de agua que va a salir por esos agujeros. Bueno, el flujo es siempre lo mismo, ¿no? Es la cantidad de líneas de campo que van a salir por una determinada área, ¿no? Entonces, el flujo, para hablar de una parte infinitesimal y poder integrar, es B por diferencial A, ¿no? Este producto es un producto punto. Es B por coseno de A por diferencial A, ¿no? Donde A es el área, ¿no? Yo tengo, supónganse que tengo un montón de líneas de campo, saliendo así, y tengo esta área, ¿no? Y la pongo arriba, y el flujo de líneas de campo a través de esta área es igual a la integral de B del vector campo eléctrico, campo magnético, por el diferencial de esta área, ¿no? Tendría que integrar a lo largo de toda esta área, ¿no? Que no van a ser ni más ni menos que estas líneas de campo que están en amarilla que van a salir. Si yo las pudiera contar, qué sé yo, el flujo del campo magnético a través de esta área, acá sería 1, ¿no? Porque tengo un solo vector campo magnético que sale a través de esa área. Pero bueno, eso ya lo vimos, ¿no? Y, bueno, el ángulo tita es el ángulo que forma el vector área, el vector normal al área, con el campo magnético. Aquí aparece una nueva unidad de flujo, que es el flujo de campo magnético. El flujo de campo magnético es igual, se define con la unidad de Weber, y se abrevia con la letra W, B larga, W mayúscula, B larga minúscula.
Y bueno, y es igual a 1 Tesla por metro cuadrado. Es igual a 1 Tesla por metro cuadrado, como acabamos de decir. La ley de Gauss para el campo magnético. ¿Se acuerdan que nosotros hablábamos de la ley de Gauss para el campo eléctrico y decíamos que la integral de E por diferencial S era igual a... ¿A qué era igual? ¿Se acuerdan, chicos? ¿Ninguno se acuerda? Bueno, la integral era igual a Q encerrada sobre... A Q encerrada... A ver, acá tenemos uno que nos dice... Bueno, era igual a la integral de la carga encerrada. La integral de E por diferencial S era igual a la carga encerrada multiplicado por una constante, ¿no? Acá, en magnetismo, ¿qué es lo que pasa? No existen los monopolos magnéticos. ¿Sí? Entonces no puedo encerrar un polo positivo o un polo negativo. Sería como si yo aplicara la ley de Gauss para un dipolo eléctrico, ¿no? ¿Cuánto me da la sumatoria de la carga total de un dipolo? Un dipolo eran 2 cargas iguales del mismo valor absoluto, pero de sentido contrario, ¿no? O sea, sería más Q y menos Q. Si yo a más Q y a menos Q la encierro, la carga neta que voy a tener va a ser 0. Por lo tanto, la integral a lo largo de una curva cerrada me iba a dar 0 también. Bueno, el campo magnético, el flujo del campo magnético a través de una superficie cerrada es siempre igual a 0. Justamente por eso. ¿Por qué? Porque no existen los monopolos magnéticos. Entonces, a diferencia de electrostática, que era igual a la carga encerrada multiplicado por una constante, acá es igual a 0. ¿Por qué? Porque es como que tuviera un dipolo encerrado adentro. No existen los monopolos magnéticos. Bueno, acá hay un problemita muy simple, ¿no? Fíjense que es un problema de flujo. Fíjense que tengo un plano inclinado que es atravesado por unas líneas de campo magnético. El ángulo del plano inclinado es de 30 grados. Por lo tanto, el ángulo entre la línea de campo magnético y el plano inclinado, acá se ve mejor, se ve así de costado, es de 60 grados. Y bueno, el flujo acá pide el campo magnético y nos da el flujo, ¿no? Entonces se acordaban que el flujo era igual a B por A por el coseno de θ, ¿no? Bueno, acá me da el flujo y lo divido por A y por el coseno de θ y me da el campo magnético en Tesla. Acá se ve de costado. Fíjense que A es el vector área, ¿no? Que es la normal ese vector área lo definimos como la normal al plano. Bueno, ¿qué pasa ahora? Fíjense, movimiento de partículas cargadas en un campo magnético. Yo tengo una partícula en una carga positiva, está en el punto O, moviéndose con una velocidad v, está en el punto O y se mueve con una velocidad v, ¿no? Y esa carga está metida dentro de un campo magnético uniforme, que ¿cómo es el campo magnético ese uniforme? ¿Está entrando o saliendo de la pantalla, según lo acabamos de decir? ¿Entrando? Entrando, muy bien. Por eso decíamos que cuando entrábamos se dibujaba con una X y cuando salía se dibujaba como un punto, ¿no? Entonces,
los vectores son perpendiculares, por lo que la fuerza magnética tiene una magnitud máxima. ¿Se acuerdan que el vector fuerza, el vector B y el vector campo eléctrico que va para adentro, en este caso son perpendiculares, ¿no? Es como que yo tengo este celular, el vector campo, como yo tengo el plano de este celular, el vector campo magnético va para abajo y se está moviendo la carga en esta dirección. Fíjense que esta dirección respecto al campo magnético es perpendicular. Si es perpendicular, el seno de 90 grados es 1. Por lo tanto, puedo escribir que F es igual a Q por B por B. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa fuerza que aparece es perpendicular a la velocidad, ¿no? Y acá volvemos a la parte, si yo tengo un cuerpo que se está moviendo, ¿no? Y le hago una fuerza perpendicular a ese cuerpo, ¿esa fuerza va a realizar trabajo? No va a realizar trabajo, ¿no? ¿Se acuerdan que el trabajo era igual a fuerza por distancia por el coseno del ángulo? Si el ángulo es de 90 grados, el coseno es 0. Por lo tanto, esa fuerza no realiza trabajo. Si no realiza trabajo, ¿qué pasa con la velocidad? Si yo no le estoy entregando trabajo, ¿qué pasa cuando algo se está moviendo con una velocidad determinada y no le aplico ninguna fuerza para que le haga cambiar su movimiento? ¿Cómo va a ser esa velocidad? Igual. Constante. Entonces, esa velocidad va a ser constante. Va a ser constante en módulo, pero ¿qué es lo que pasa? Va a ir siempre hacia adentro, la fuerza. Entonces, por lo tanto, esa carga positiva se va a mover en una trayectoria circular. La fuerza magnética nunca tiene una componente paralela al movimiento de la partícula, de modo que la fuerza magnética nunca realiza trabajo sobre la partícula. Esto se cumple aun si el campo no es uniforme. Bueno, ese es un ejemplo también como para que lo veamos y lo tengamos en cuenta. Bueno, movimiento de partículas cargadas en un campo magnético, ¿no? El movimiento de una partícula cargada bajo la sola influencia de un campo magnético siempre ocurre con rapidez constante. Eso es importante, ¿no? El movimiento de una partícula, el movimiento de una partícula cargada bajo la sola influencia de un campo magnético siempre ocurre con rapidez constante, sea o no el campo magnético uniforme, ¿no? Y la aceleración que va a tener, ¿cuál va a ser? La aceleración centrípeta, que es igual a b cuadrado sobre r, ¿no? Entonces veamos, fíjense, yo quiero saber la órbita o la órbita del radio que va a describir esa circunferencia. Y bueno, lo que hago es igualar la fuerza magnética, que es igual a Q por B por B. Saqué el seno porque el seno del ángulo es igual a 1, porque el vector velocidad y el vector campo magnético son perpendiculares. Lo igualé a masa por aceleración, ¿no? Que la aceleración que tengo es la aceleración centrípeta, que es b cuadrado sobre r. Y bueno, de acá despejo r, y me queda m por b dividido q por b. Entonces el radio que va a describir la circunferencia, esa carga positiva en un campo magnético, es igual a la masa por la velocidad, dividido la carga y dividido el campo magnético, el valor del campo magnético. Fíjense que ya estamos entrando en conceptos un poco distintos de lo que estábamos viendo anteriormente. Bueno, eso es lo que acabamos de ver. Hay otro caso general de una partícula cargada que se mueve en un campo magnético B uniforme.
el campo magnético no hace trabajo sobre la partícula, por lo que su rapidez y su energía cinética permanecen constantes, ¿no? Entonces, yo tengo un campo magnético así, una carga que se va moviendo, va a describir una espiral, que no entraría demasiado en detalle para analizar esa espiral, pero bueno, está bueno, sirve para, se puede, por medio de una cámara de burbujas, se pueden ver determinadas cosas. Este tema, si lo quieren ilustrar un poquito más, después léanlo, pero bueno, sigamos avanzando con esto. Aplicaciones del movimiento de partículas cargadas. Un selector de velocidad. Esto es un selector de velocidad que es básicamente como un principio de funcionamiento de un espectrómetro de masas, ¿no? Que me permite separar partículas de distintas masas. Pero este selector de velocidad, veamos lo que tenemos acá. Tenemos dos campos, ¿no? Un campo eléctrico, qué sé yo, tenemos acá un capacitor cuyas cargas positivas están del lado rojo, cuyas cargas negativas están del lado azul. Entonces, el campo eléctrico, ¿cómo va? Va en el sentido de las flechitas rojas, ¿no? Y tengo un campo magnético perpendicular a ese campo eléctrico entrando hacia la pantalla de la computadora. Y acá tengo una fuente de partículas cargadas que le puedo imprimir una velocidad a esta carga Q y meterla adentro de este campo, ¿no? Adentro de este campo, de estos dos campos, ¿no? Que va a ser un campo eléctrico y un campo magnético. Y fíjense, ¿qué es lo que va a pasar en esa carga? Hagamos el diagrama de cuerpo libre de esta partícula, ¿no? Tenemos la velocidad que va para abajo, el vector velocidad. La fuerza eléctrica, debido al campo eléctrico, va a ir para la izquierda. Y la fuerza magnética, debido a la fuerza magnética, ¿para dónde va a ir? Y fíjense, la velocidad va para abajo, el campo va para adentro, la fuerza magnética va para el lado, como está marcando ahí F sub B en el pizarrón. Entonces, igualando estas dos fuerzas, solo si la partícula cargada viene con B igual a E sobre B, se cancelan las fuerzas eléctricas y magnéticas. Todas las demás partículas se desvían. Entonces, si esta velocidad es igual a E sobre B, podemos hacer el cociente, ¿no? Las cargas se simplifican, igualando estas dos velocidades, ¿no? Igualando que Q por E es igual a Q por B por B, simplifico las cargas y me queda que E es igual a B corta por B larga, despejo B corta y me queda que B corta es igual a E sobre B. Entonces, en ese caso, la partícula no va a experimentar ninguna desviación. Esta partícula va a seguir esta trayectoria de línea de puntos y va a impactar acá abajo de alguna manera. Eso es un selector de velocidad. ¿Y quién va a hacer eso? Y va a ser solamente la partícula cuya velocidad sea igual a E sobre B. Entonces, las partículas que tienen otra velocidad distinta de esa, y bueno, van a impactar por acá, por algún costado, ¿no? Y bueno, y eso me va a permitir, es un espectrómetro de masa, me va a permitir separar partículas de distinta masa. Bueno, a ver, acá viene lo que yo le había dicho, que la fuerza también es igual a I por L por B. A ver si con esto por ahí se lo puedo, para que no les quede tanto como un galerazo, digamos.
para ver un poquito de dónde sale eso. Les pido disculpas como siempre por mi letra, pero bueno, pero por lo menos después vamos a ir vamos a continuar con la presentación normal. Vamos a dejar de compartir pantalla acá y vamos a compartir con la pizarra, ¿no? Yo tengo un conductor, un trozo de un conductor, ¿no? Que tiene una corriente que está circulando de esta manera, área A, una sección A de área, y bueno, estos elementos van a tener una velocidad de deriva que van a ir hacia arriba, ¿no? Y esto está en un campo magnético, como lo estoy dibujando, ¿cómo sería? Entrante a la tableta, ¿no? Yo sé que la fuerza F es igual a Q por B vectorialmente, B larga, ¿no? En este caso de acá, esta B, esta velocidad con la que se mueven los electrones cuando hay corriente, es la velocidad de deriva, ¿no? Entonces la fuerza F es igual a Q por la velocidad de deriva vectorialmente B, ¿no? Vectorialmente B. Pero, por otro lado, el volumen, ¿a qué va a como un pedacito así como mi dedo?
Se va a desplazar. ¿Por qué se va a desplazar? Porque va a aparecer una fuerza. ¿Y hacia dónde se va a desplazar? Bueno, depende de cómo circule la corriente, o se va a alejar de mí o se va a acercar hacia mí en función de cómo circule la corriente. Eso sería algo así conocido como un motor lineal, ¿no? Fíjense que ya estamos entrando en la parte de cómo funciona un motor, ¿no? Porque un motor, ¿cómo funciona? Y funciona porque aparece una corriente adentro de un campo magnético y eso me produce una fuerza. Y esa fuerza, de alguna manera, la hago entregar yo sobre el eje del motor. Pero tratemos de ver esto. A ver. Quizás me ayude bueno, este gráfico que es complicadísimo de dibujar, pero ustedes me ven cómo se los voy marcando yo con el mouse, ¿no? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, Sí, Javier. Tengo una espira que tiene un lado B, un lado A, otro lado B y otro lado A, ¿no? Entonces va a circular una corriente I, como está acá marcado en violeta, en esta dirección. Y tiene un campo magnético que está saliendo hacia afuera, yendo así para arriba, ¿no? Entonces, fíjense, va a aparecer acá, también por la regla de la mano derecha, ¿no? De cómo circula la corriente y cómo va el campo, va a aparecer una fuerza para allá. Acá va a aparecer una fuerza F' en este lado de la espira. La corriente sigue circulando, acá también va a aparecer, porque hay un campo magnético y una corriente que circula, entonces acá también va a aparecer una fuerza F. Sigue circulando la corriente, acá va a aparecer una fuerza igual y contraria a esta F', y acá va a aparecer otra fuerza F igual y contraria a esta fuerza F'. ¿Todos ven por qué aparecen esas fuerzas? Aparecen esas fuerzas porque tengo una carga moviéndose, que es la corriente eléctrica, adentro de un campo magnético, ¿no? Esa corriente se está moviendo a lo largo de una espira. Es medio difícil explicarlo así sin pizarrón. Esa corriente se está moviendo a lo largo de la espira. Entonces me aparecen fuerzas. Pero ¿qué pasa? F' y F son iguales y contrarias, ¿no? Y F y esta otra F son iguales y contrarias. Entonces, la sumatoria de las fuerzas es igual a 0. ¿Por qué? Porque esta fuerza es igual y contraria a esta, y esta fuerza es igual y contraria a esta. Pero fíjense, si yo tengo una espira que por acá la puedo hacer rotar, por este eje de rotación, la puedo hacer rotar, estas fuerzas no me van a producir momentos. ¿Por qué? Porque están sobre el eje de rotación, mientras estas fuerzas sí me van a producir momentos. Y fíjense, el momento producido por una fuerza es igual al producto de la fuerza por la distancia, que sería A sobre 2, B sobre 2, porque esta es la distancia. Tomo un momento con respecto a este punto, ¿no? Entonces sería el producto de el módulo de esta fuerza por B sobre 2, por el seno del ángulo, ¿no? El seno de ese ángulo θ. El momento sería igual, hasta ahora hice uno solo, ¿no? Sería F por B sobre 2 por el seno de θ. F por B sobre 2 por el seno de θ. Sería esta fuerza por B minúscula, digamos que es este lado, no tiene nada que ver con el campo magnético, ¿no? El tamaño de este lado,
dividido 2 por el seno de este ángulo. El seno de ese ángulo. Bueno, entonces, F, esto lo escribo como 2, ¿por qué? Porque tengo lo mismo para esta fuerza, cuando tomo un momento de esta fuerza con respecto a este punto, es igual al momento de esta fuerza, igual y de sentido contrario, momento de esta fuerza con respecto a este punto. Entonces pongo 2F directamente, ¿no? Entonces tau, el momento, es igual a 2F por B sobre 2 por el seno de tita. Fíjense que ambos dos se simplifican. Me queda que la fuerza es igual a B por B minúscula por el seno de tita. Pero la fuerza, F, hay que era igual a I por L, que en este caso la longitud es A, o sea, I por A por B, y esto B por el seno de tita lo dejo acá del otro lado del paréntesis. Y aparece una magnitud, así como la habíamos definido en un dipolo eléctrico, aparece una magnitud que se llama el par de torsión en una espira de corriente, que se llama mu, perdón, ese es el par de torsión de una espira por la que circula corriente, ¿no? Que es igual a I por B por A por el seno de tita, ¿no? I por B, A, ¿qué es? A es A minúscula por B minúscula, que es el área de esta espira, ¿no? La pongo como A grande, por el seno de tita. Esa es la magnitud del par de torsión de esa espira. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando meto una espira como esta, pónganse que esto sea una espira adentro de un campo magnético, y yo la pudiera hacer girar por ahí, va a aparecer un par de torsión que me va a hacer girar esa espira. ¿Cómo es el valor de ese par de torsión? Es igual a I por B por A por el seno de tita. Después, si quieren, mírenlo tranquilo en su casa. No es complicado verlo, sí es complicado explicarlo por ahí desde acá. Y aquí sí se define un nuevo momento, como se definió el momento dipolar, el momento de un dipolo eléctrico. Aquí se define el momento dipolar magnético, que es igual a I por A, ¿no? Entonces, tau, el par de torsión es igual a mu por B por el seno de tita. Pero fíjense, mu por B por el seno de tita no es más que un producto vectorial, ¿no? Entonces, tau, el par de torsión, es igual a mu vectorialmente el campo magnético B. Bueno, me hirve la cabeza, ¿no? Como decía una novela conocida de mi época, Jacinta Pichimahuida, que seguramente ustedes no la conocen, como decía un alumno, ¿no? Pero bueno, no es tan complicado de verlo. Fíjense a ver si lo podemos ver acá. Acá tenemos un campo magnético, B, tenemos la espira puesta de esta manera, mu, que es el momento dipolar magnético, es perpendicular al plano de la espira, y con este campo me va a aparecer una fuerza así y otra fuerza así. Estas dos fuerzas me van a producir me va a aparecer una fuerza así y una fuerza así. También acá me van a aparecer una fuerza para allá y otra fuerza para acá. Estas fuerzas, F y F', son las que me van a producir ese par de torsión. Bueno, conclusión. No tienen que saber esta deducción, simplemente es a modo de comentario, como para que la conozcan. Cuando yo tengo una espira por la que circula corriente y la pongo dentro de un campo magnético, aparece un par de torsión. Ese par de torsión es igual al el par de torsión es igual al producto vectorial de el momento del dipolo magnético por el campo magnético.
Básicamente, eso es importante que sí, que lo sepan. Bueno, y esto no es ni más ni menos que un funcionamiento de un motor, ¿no? Que ahora lo vemos aquí a continuación. Fíjense, tenemos un polo norte y un polo sur. El polo norte está a mi izquierda y el polo sur está a mi derecha. Las líneas de campo van del polo norte al polo sur, como están marcados acá en celeste, ¿no? Acá va a aparecer un tau, que es un momento. Acá está mu, el momento dipolar magnético. Y cuando comienza a circular una corriente, cuando entra una corriente por acá, ¿qué es lo que pasa? Y cuando entra una corriente por acá, aparece una fuerza de forma tal que me hace alinear a este vector mu con el campo magnético, ¿no? Aparece una fuerza que hace tac, me hace que esto gire y se ponga de esta manera. Fíjense, estos son las escobillas del motor. Un motor de corriente continua funciona así, de esta manera, ¿no? Supónganse que tengo una sola espira, tengo un campo magnético externo que lo puedo generar por un imán o por un electroimán. Lo puedo generar por un imán, en este caso por un imán permanente, y tengo una espira por la que circula corriente. Fíjense que ahí la delga toca, entonces hace circular corriente de esta manera. Y aparece una fuerza que me alinea el mu con el campo magnético. Me hace rotar esto en sentido antihorario. Fíjense que cuando está en esta posición, acá fíjense que esto está cortadito acá en el medio. Entonces, ninguno de estas dos, ni la parte roja ni la parte azul, tocan sobre estas delgas. Por lo tanto, no circula corriente. No circula corriente por la espira. ¿Entienden? A ver, fíjense, es como que está unido por medio de la delga esto, la parte azul con la parte roja, y acá está unida la parte roja con la parte azul. Entonces la corriente va a circular por este anillito, nada más, no va a circular por la espira. Entonces no circula corriente. ¿Hasta cuándo no circula corriente? Hasta que vuelve a girar. Entonces fíjense que ahora la parte azul quedó ahora donde estaba la parte roja, y vuelve a girar. Y así sucesivamente, ¿no? Y así es como gira un motor que tiene la particularidad de transformar energía eléctrica en energía mecánica. O sea, fíjense lo que hemos encontrado, a lo que hemos llegado ya en la clase de física, que estamos pudiendo entregar potencia o energía en un eje de un motor por medio de jugar con campos eléctricos, campos magnéticos y corrientes eléctricas, ¿no? Entonces, básicamente un motor lo que tiene son varias espiras. ¿Para qué tiene varias espiras? Para que ese par sea mayor y de esa manera me entregue más potencia, ¿no? Porque se acuerdan que esto que vimos acá es para una sola espira, este momento. Pero si yo tengo muchas espiras, esto es multiplicado por el número de espiras. Por lo tanto, ese momento va a ser mayor. Bueno, es una lástima que no tengamos laboratorio, ¿no? Por un laboratorio esto lo podríamos ver claro. Y esta es la manera como funciona un motor eléctrico de corriente continua. Bueno, creo que los abrumamos bastante con toda esta parte de teoría. Después la clase que viene vamos a continuar con Biot-Savart y Ampère, que son las leyes fundamentalmente de las ecuaciones de Maxwell de magnetismo. Pero ahora con la teoría dejamos acá. Si les parece, hacemos si te parece, antes del corte, yo tengo acá un experimento que les querría mostrar, si bien no tenemos laboratorio, pero yo traté de armar algo de laboratorio en casa.
En realidad tendría que ver si funciona, voy a tratar de que funcione. Así que si me permitís, antes del intervalo, antes del intervalo les voy a mostrar un pequeño experimento que tengo por acá. Ustedes lo deberían ver, a ver, voy a compartir no tengo que compartir pantalla. No sé si pueden ver acá una de las cuentas que se llama Experimento Levitador, ¿sí? Díganme si la pueden ver, van a ver mi cara en este momento ahí, en Experimento Levitador. Perfecto, bueno. Entonces lo que tengo acá es un levitador, como dice el título. Tengo un imán bastante poderoso. Acá arriba, ¿sí? En realidad son tres imanes de tierras raras muy poderosos. Estos están alrededor de 1.500, 2.000 pesos cada uno. Después Pero, disculpa, Julián. Sí. Yo no te veo en pantalla completa, no sé si los demás están viendo. ¿No me ves en pantalla completa? No. Claro, tendrías que activarlo vos, digamos. Yo no estoy compartiendo pantalla, sino que les estoy mostrando mi cámara. No, pero Julián aparece aparece Julián no experimento, ¿entendés? Claro, y vos apareces chiquito. Te sale la voz por el otro. Ok, entonces voy a hacer diferente, voy a cancelar, voy a mutear por acá. Y voy a desmutear por acá. Ahora sí, perfecto. Ahora debería estar funcionando. Les pido que me aguarden un minuto, entonces, que lo pongo en línea. Les prometo que va a ser divertido. Eso espero. Bueno, a ver ahí si me pueden oír bien. Sí, se en este bien. momento. Sí, genial, sí, bárbaro. Entonces, vuelvo a ver si logro mostrarles. Ahí entonces tengo este levitador que está constituido por unos imanes de tierras raras acá. Les decía que son imanes grandes, son bastante caritos. Hay otro imán más abajo, ¿sí? Me está costando enfocar ahí. Pero lo importante es lo que pasa en el medio. En el medio se supone, voy a girar la pantalla, en el medio se supone que lo que hay es un imán flotando, ¿sí? Y a ver si ahí le puedo poner una luz de fondo. Ustedes deberían poder ver un imancito que, si me creen, está flotando. Lo que voy a hacer ahí es mover un poco todo el cuadro para que esto oscile. A ver si me creen que está flotando ese imán, ¿no? ¿Lo pueden ver bien? Sí, se puede ser. Yo lo vi bien. Bueno, sí. Ahí está. Entonces un imán que está flotando, por ahí lo que puedo hacer es también tratar de tocar este imancito con un papel de costado para ver si lo puedo mover. Ahí se fue contra el fondo porque se ve que le moví el cuadro. Pero bueno, ustedes pueden ver que está flotando entonces. Bueno, lo ven ese imán que está levitando ahí entre medio de esos dos cositos, ¿no? Está en el aire, digamos, nada lo tiene. Solo un exacto. Campo. Así que bueno, ¿cómo funciona esto? Da para aclararlo en alguna clase dentro de poquito. Se supone que uno no puede tener un objeto levitando solo con imanes interactuando, ¿no? Hay un teorema, digamos, que establece y explica por qué esto no es posible. Sin embargo, acá ustedes lo están viendo que funciona. Y el truquito es que justo por arriba y por debajo de este imancito que está flotando, hay un elemento, una sustancia que se llama bismuto, que es diamagnética. Es decir, es lo contrario a lo que sería un ferromagneto, ¿no? Es decir, algo como el hierro, como el níquel, como el cobalto. Lo que hacen esas dos pastillitas que están arriba y abajo es estabilizar este imán, que el peso del imán yo lo cancelo con los imanes grandes que se veían arriba, ¿no? Pero una vez que cancelo ese peso, este equilibrio sería inestable. Entonces, con estas pastillas de bismuto, lo que hago es estabilizar en el eje Z y puedo lograr que esto esté ahí flotando para siempre, digamos, ¿no? Esa es otra
otra de las cosas importantes, ¿no? También decir, a veces uno se pregunta, bueno, ¿se gasta un imán? La respuesta es no, ¿no? O sea, es decir, si uno los imanes no los expone a campos magnéticos elevados que puedan reducir su imantación, los imanes permanecen con su campo magnético hasta el fin de los tiempos, ¿no? Así que bueno, en principio yo acá tengo en la pared de mi habitación este imancito que va a estar flotando, digamos, espero que por muchos años, ¿no? Bueno, chicos, eso es lo que les quería mostrar.